Hola, soy Ángela Guzmán, psicóloga, máster en orientación educativa familiar, apasionada por la educación familiar y las relaciones afectivas. Acompáñame en este espacio a descubrir a través de las películas, series, canciones y libros una manera diferente de reflexionar sobre el amor, la familia y la educación. Te espero. Hola, 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 ¿cómo estás? Te agradezco una vez más por estar en este episodio acompañándome. Como comenté la semana pasada, hoy vamos a hablar específicamente sobre el papel del padre en la educación familiar y para eso decidí aceptar un reto que me marcó mi esposo, con el cual vimos una película bastante fantasiosa de superhéroes y tras salir del cine, pues él me retó, me dijo, ¿por qué no haces una entrega sobre esta película? Inicialmente no lo veía, no lo vi porque si bien estamos analizando películas que tienen su parte fantasiosa, trato de que sea un tema que se pueda aterrizar a la realidad y cuando hablamos de superhéroes es muy difícil pensar en algo que se pueda llegar a aterrizar como tal. No obstante, luego de esa pregunta que él me hizo, me quedé pensando muchísimo y finalmente esa noche me di cuenta que en efecto esta película de la cual voy a hablar el día de hoy, si bien tiene un mensaje que es evidente sobre la importancia que deberíamos darle al respeto a la naturaleza y a la biodiversidad, también tiene un mensaje que está oculto, pero que aparece durante toda la trama y es un mensaje que para mí va muy enfocado hacia el papel de los padres en la educación familiar. Entonces, vamos a tomar como recomendación de mi esposo este episodio también para analizar el papel del papá en la educación, teniendo en cuenta que estamos en junio y que afortunadamente en estos tiempos hay cada vez más participación de parte de los padres en la educación de sus hijos y la idea es que sigamos por esa vía, pero tenemos que aprender algunas cosas para llegar a generar como este equipo que debería crearse cuando en un hogar nacen hijos y cuentan con ambos padres o pues que si cuentan con alguno de los dos puedan llegar a recibir un ejemplo parental, un ejemplo materno y un ejemplo paterno apropiado. Entonces, la película en la cual nos vamos a basar hoy es la película de Guardianes de la Galaxia volumen 3 y voy a empezar por hablar sobre los diferentes personajes que me hicieron pensar en algunas reflexiones sobre el papel del padre. Bueno, pues para empezar vamos a iniciar con el antagonista de esta historia, que es llamado el Alto Evolucionador, cuyo objetivo principal de vida es llegar a crear, a generar una sociedad que, en la que todos los seres vivan de manera pacífica, ¿sí? Que no haya violencia, que se respeten las normas, que convivan en armonía como debería ser. Sin embargo, este alto evolucionador pues tiene un problema y es que le falta toda la ética del mundo, entonces inicialmente toma animales de la tierra y quirúrgicamente los modifica, ¿sí? Entonces los hace un poco antropomórficos, les pone brazos, les pone un cerebro un poquito más desarrollado y en ese lote de animales que él crea aparece Rocket, que es un mapache, quien empieza a mostrar una inteligencia más allá de lo previsto y que le ayuda a este alto evolucionador a darse cuenta más adelante de un problema que él tenía cuando él tomaba, digamos que animales que deberían ser pacíficos, les forzaba la evolución y al forzarles esa evolución se transformaban en unos seres monstruosos que atacaban y que no seguían normas. Entonces, este mapache, que era bastante inteligente, le ayudó
a darse cuenta del error, a modificarlo para llegar a generar ese tipo de evolución armoniosa que él quería. Dentro de este personaje, pues convive como toda una serie de ejemplos negativos de lo que no deberíamos hacer con nuestros hijos. Y uno de los que más salta a la vista es precisamente que como papás debemos aceptar a nuestros hijos como son. Si bien es cierto, los hijos que nacen de nosotros tienen un componente genético que puede llegar a asimilarlos un poco a quienes somos, ¿sí? Puede ser que nace nuestro hijo, se parece un poco a papá o se parece un poco a mamá, su temperamento puede ser el de alguno de los dos o una mezcla, pero ese hijo, pese a que ha nacido de ti, tú has tomado la decisión de tenerlo. Es un ser que es independiente a ti, es un ser que va a crecer y va a tener una evolución y un desarrollo que más adelante se puede llegar a alejar o incluso a chocar con lo que has intentado llegar a formarle. Entonces, uno de los primeros aprendizajes que tenemos que tener en cuenta a la hora de educar a nuestros hijos es que hay que aceptar a los niños como son. La educación familiar busca generar una serie de bases para que a futuro los niños adquieran, ¿sí?, unas competencias y puedan llegar a crecer como, repito constantemente, como adultos funcionales y que generen algo hacia la sociedad, que contribuyan en algo positivo hacia la sociedad. Nosotros como padres sentamos esas bases para ese futuro, pero no podemos creernos titiriteros o científicos que vamos entonces a modificar y a generar y a obligar al niño a ser específicamente como nosotros queremos, porque eventualmente lo que va a pasar, y es totalmente natural, es que nuestros hijos se desapeguen de nosotros y se den cuenta, inicialmente cuando son bebés, empiezan a darse cuenta que ellos son seres independientes y empiezan a buscarse a sí mismos a través del ejemplo de papá, a través del ejemplo de mamá, y adquirir características que ellos consideren que van con lo que creen y empiezan a generar incluso sus propias creencias. Entonces, nuestro papel como papás, y específicamente también el papel de los papás implicados en la educación familiar, es crear esas bases para que lo que ellos aprendan de nosotros sean aspectos positivos que los lleven a ser cada vez más autónomos y empoderados y no a controlarlos. Entonces hay que aprender a saber llegar a marcar límites sin específicamente mantener un control absoluto sobre nuestros hijos, porque el papel de los papás no es controlar a sus hijos, es acompañar el aprendizaje y el desarrollo de los niños. Marcarles límites es fundamental porque los niños están dentro de una sociedad y tienen que aprender a vivir en sociedad, pero los niños no son extensiones nuestras y no pueden ser controlados 100% por nosotros. Así que tenemos que aprender a dejarlos ser, a aceptarlos como son, a evitar compararlos con sus hermanos, con sus primos, con nosotros mismos, a evitar poner esos estándares de es que yo a tu edad hacía X o Y situación y tú no lo haces, porque su vivencia es única y específica. Aprender a aceptar a nuestros hijos como son implica, como he dicho, acompañar su desarrollo y empezar a aprender sobre ellos, porque si no los conocemos, no podemos saber qué podemos aceptar de ellos y qué cosas de pronto podríamos llegarles a recomendar para evitar
que se nos desvíen durante el proceso. Ese es digamos que es un mensaje evidente que se ve a través de esta vista del antagonista, porque el antagonista sí que trata de controlar cómo quiere que las personas se desenvuelvan, cómo quiere que su sociedad se cree. Y el problema es que tiene dos vías. Una en la cual crea seres inteligentes, pacíficos, que crecen y terminan volviéndose como los seres humanos, entonces se generan los mismos problemas de venta de sustancias, de peleas callejeras, de engaños, de golpes, cosa que él no quería. Y hay otra vía en la cual él decide volver a crear otro paquete de seres mucho más inteligentes, que necesiten menos alimento, que tengan más energía, que aprendan mucho más rápido y que se desarrollen mucho más, pero que tienen un problema, y es que no pueden crear mayores aprendizajes, sino que mimetizan todo lo que se les enseña. Entonces, es también un llamado a darte cuenta que los niños o bien te obedecen absolutamente en todo y no te retan ni te dicen nada, pero se van a quedar un poco cortos cuando tú ya no estés. ¿Sí? Si tú haces todo por tus hijos, les dices exactamente dónde tienen que pisar, exactamente lo que tienen que hacer y controlas ese aprendizaje de tal manera que ellos crezcan y no se equivoquen en nada, lo que vas a lograr es que al final, cuando tú ya no estés, ellos no sepan hacia dónde ir. Y si no se han equivocado, pues se van a equivocar en grande. Es importante también dejarlos caer. Ese también sería un aprendizaje más, y es que además de aceptarlos como son, tenemos que motivarlos a que se empoderen y a que aprendan de sus errores, a no evitar que caigan, sino más bien alentarlos a que si caen, se vuelvan a levantar y a que ellos mismos se sientan competentes. Pero ¿cómo podemos generar esa competencia en ellos? Dándoles tareas, asignaciones y mostrándoles que a través de esas asignaciones pueden aprender algo más y pueden implicarse en la dinámica familiar. No podemos esperar que nuestros hijos sean organizados con sus juguetes o con su cuarto cuando nosotros no nos implicamos también en esas tareas del hogar. Entonces, sí, el padre actual es una persona que, no me gusta decir colabora porque realmente su trabajo también, es una persona que hace los deberes que tiene que hacer en el hogar, limpia junto a su esposa la casa, cocina junto a su esposa o junto a su esposo, ¿sí? Si esos papeles familiares se comparten, los niños eventualmente van a sumarse a esa dinámica. Y sería muy raro que dijeran, no, ustedes limpian y yo me quedo, porque lo aprenden desde pequeño viendo que ambos padres colaboran. Pero si tú, que eres papá de estos niños, no colaboras y esperas que ellos aprendan porque ven a su mamá haciéndolo, no te sorprendas cuando el día de mañana ellos tampoco lo quieran hacer, porque también están aprendiendo de ti. Entonces, ese es otro de los aprendizajes que adquirimos gracias a ese mal ejemplo del alto evolucionador. Algo también que lamentablemente aparece en esta película es un llamado a respetar las, el mundo emocional de nuestros niños y niñas. Y es que precisamente al ser adultos, al ya haber desarrollado una especie de manejo emocional, de conocimiento, de autoconocimiento, puede ser que nos encontremos con momentos donde no entendamos cuál es la pataleta, cuál es el gran dolor que tiene nuestro hijo, y no podamos entender por qué grita cuando le quitamos unos juguetes o un dulce de la mano. Y podemos incluso caer en el error de o bien burlarnos de ellos, que es algo que sucede en la película con Rocket y el alto evolucionador, quien se burla de él cuando Rocket está en un momento emocional y llora y le dice algo que yo he escuchado en otros momentos y que incluso me puse a pensar, tal vez he caído en ese tipo de trato,
y es el burlarnos de nuestros niños, el decir, bueno, sí, el que ganó la competencia de pataletas fuiste tú, jajaja. Al hacer esto, lo que estamos haciendo es enseñándole al niño que está mal llorar, que sus emociones no son válidas o no son tan válidas como las nuestras y que no puede confiar en nosotros en esos momentos de vulnerabilidad. Entonces, si llegáramos a tener la oportunidad de acompañar a nuestros hijos en un momento así, en un momento donde están frustrados y quieren llorar y quieren expresarse o se tiran hacia atrás como hacen los bebés a veces o pisan el piso con fuerza, lo que menos deberíamos hacer es burlarnos de ellos o ignorarlos, porque esto no es algo que les vaya a enseñar a futuro a manejar sus emociones. Lo que tenemos que hacer es pensar en que para ellos ese acto, ese pequeño acto de haberles quitado algo que tenían en sus manos, puede significar la vida, su máxima expresión de frustración. Y es válido que se frustren, y es válido que se pongan enojados y que quieran expresar su enojo de alguna manera, o que se pongan tristes y que expresen una tristeza de alguna manera. No pensemos en que es una manera desbordada, pensemos en que ha sido la mejor manera que ellos han encontrado para expresar su emoción. Y si queremos enseñarles algo en la vida, es ese manejo emocional apropiado que debían tener. Y para esto, pues tenemos que validar sus emociones, decirle, yo sé que te enojaste, yo también me frustraría si no pudiera tomar este dulce en este momento, pero lo que estoy haciendo contigo es enseñarte a que no puedes comer dulces antes de la hora de la comida, o esto que te estoy haciendo es para evitar que te hagas daño, si puede ser que te haya quitado un esfero y eres un bebé, te puedes hacer daño. Hablarles a ellos, pese a que pensemos que no van a entender, puede también enseñarles a que en el momento en el que se sientan frustrados utilicen sus palabras, y cuando aprendan de sus emociones conforme van aprendiendo, sepan identificar esos momentos donde se sienten enojados, esos momentos donde se sienten tristes, y lo puedan expresar y exteriorizar de tal manera que nosotros podamos decir, ok, estás triste, voy a estar aquí a tu lado hasta que te calmes, o si necesitan un espacio, me dices y te doy ese espacio. Obviamente esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero un papel que tiene el padre actual es precisamente poder validar las emociones de sus hijos y enseñarles ese manejo emocional que tal vez ellos no tuvieron, porque lamentablemente, pese a que hemos crecido y aprendido un poco más como sociedad, aún hay una serie de sesgos que se generan y que se comparten si tú eres hombre o si tú eres mujer. Entonces todavía existe ese pensamiento de aceptar mucho más la emocionalidad de las mujeres que la de los hombres, cuando precisamente las emocionalidades son muy equivalentes. Y es importante también que los hombres puedan expresarse, porque en algún momento han habido casos de hombres que terminan al borde de el suicidio porque no pudieron expresar su emocionalidad, o hombres que caen en temas de abuso de sustancias o abuso de alcohol, porque es la manera que han aprendido para sobrellevar esas emociones que también sienten, que son seres humanos y necesitan ser escuchados y atendidos y no ser burlados, ¿sí? Cuando vemos un hombre llorar, no puede ser que nuestro pensamiento sea que débil o no llores, eso es de niñas, no, hay que aceptar que nuestros niños, hombres también lloren, porque también tienen ese derecho, pero también hay que enseñar a expresar esa frustración de manera apropiada para que el día de mañana no sea a través de un golpe que expresen sus frustraciones, o que sea a través de una autolesión que expresen esas emociones, sino que aprendan a exteriorizarlas de manera correcta. Bueno, ahora vamos con
ejemplos bastante positivos sobre el papel del padre y para esto vamos a hablar sobre uno de los personajes más emblemáticos, es Drax el Destructor, quien es un ser de un planeta en el cual no sé, es un poco extraño entender como el doble sentido, si es un ser un poco bruto, se podría decir, que utiliza más su fuerza física y que sus palabras son un poquito más torpes a la hora de expresar, pero que al final termina conectando con unos niños que hay en la historia a tal punto de que termina entendiendo su lenguaje, el lenguaje propio de estos niños que nadie conoce. Él lo puede llegar a traducir correctamente porque algo que hacemos como papás cuando criamos un bebé es pasar tiempo con él y entre más tiempo de calidad compartamos con nuestros hijos, más fácil es el poder entenderlos. Entonces esto es algo que se ejemplifica en la película cuando Drax puede traducir lo que estos niños tienen porque hace unos minutos se dedicó a jugar con ellos. Este juego, esta capacidad de tener a tu niño interior y exteriorizarlo con tus propios hijos, es algo que los padres deberían poder hacer y tienen que seguir haciendo. Es muy bonito ver cómo los niños se adaptan a sus diferentes papás y saben qué tipo de juegos desarrollan con cada uno o qué tipo de dinámicas desarrollan con cada uno. Entonces, algo que ha sido muy tradicional es que con las mamás hayan más juegos como de contacto cálido, de cercanía, de caricias, de sí, canciones y temas así, pero con el papá hay mucho más contacto físico a nivel eh, fuerte. ¿Sí? Hay en internet ejemplos de cómo son los niños, cómo son las niñas, pero también ejemplos de cómo el papá es con sus hijos y cómo la mamá es con sus hijos. Y esto es algo absolutamente normal y es algo que deberíamos promover y aceptar. Algo en lo cual podemos llegar a caer, y es un error, es llegar a comparar o a exigirle a nuestra pareja cómo debe tratar e interactuar con sus hijos cuando cada uno de nosotros le aporta algo a esa interacción. No podemos ser dos personas exactamente iguales, incluso en relaciones donde hay dos mujeres o dos hombres criando a un niño, siempre va a haber diferentes roles y diferentes clases de papá. Entonces, es muy bonito ver cómo nuestros hijos empiezan a conocernos y empiezan a interactuar de manera distinta con cada uno y cómo los niños puede que con el papá utilicen más el juego un poquito más fuerte y entonces los papás son quienes los levantan por el aire y son un poquito más bruscos en el trato, pero no podemos llegar a invalidar esto, ¿sí? Siendo las personas más delicadas de la relación. ¿Sí? No podemos invalidar que nuestra pareja sea un poquito más fuerte en su trato porque nuevamente no somos iguales y el niño tiene que aprender de los dos, tiene que aprender ese juego cálido, ese juego tranquilo y cercano y ese juego brusco, porque también hace parte de su desarrollo el aprender a jugar y ese juego y esa interacción va a tener una implicación en su desarrollo mental, en aprender sobre el mundo bastante importante. Entonces, digamos que puede ser este aprendizaje, el interactuar a través de tu niño interior, pero también un llamado a las personas que tal vez caen en ese error de compararse a nivel educativo con su pareja y a sesgar o evitar que su pareja interactúe de cierta manera con sus hijos, a tratar de relajarse y promover que su pareja haga las cosas de la manera en la que él considera que son más apropiadas, pensando en que ambas personas de la relación, ambas personas que están implicadas en la educación de los niños, están interesadas en el bienestar del niño, ¿sí? Obviamente no vamos a aceptar que el padre entonces lo golpee o que la madre lo golpee,
lo violente o lo irrespete, porque esto no es algo que debería aceptarse en una relación familiar. Pero si el padre o la madre quiere ser un poquito más brusca en su juego, quiere ser un poquito más arriesgada, quiere dejar que el niño explore un poquito más, que se unte un poco más de tierra, hay que dejar a esa pareja hacerlo así. Y bueno, algo que finalmente aparece es el papel del padre como un ser que puede estar ejemplificado tanto por, como he dicho, un papá, también puede ser por una mamá. Muchas veces se dice cuando son mamás solteras que las mamás son padre y madre, pero igual cuando son papás solteros, el papá se convierte en madre y padre. Y además, si cuentan con el apoyo de la familia extendida, puede ser que ese vacío que genera uno de los dos papás sea cubierto por algún abuelo, por algún tío. Entonces, cuando se nos muestra en esta película a las madres solteras, es muy bonito ver cómo estas madres solteras también han aprendido a ser padre y madre de sus hijos, o han podido tener la ayuda de, por ejemplo, la mamá de Star-Lord, de su propio papá, quien es el abuelo de Star-Lord, y es la persona que nunca ha dejado de preocuparse por él, que pese a que perdió a su hija, ¿sí? Porque falleció, y luego raptaron a su nieto, él nunca dejó de pensar en él. Entonces un verdadero papá, un buen padre, es alguien que nunca deja de preocuparse por sus hijos. Así tengan 18 años, así tengan 26, 36 o 46. Algo que repiten los papás es que ellos nunca dejan de ver a sus hijos como hijos y de preocuparse por ellos y de tratar de educarlos y de tratar de acompañarlos y apoyarlos. Entonces, es muy bonito ver cómo los padres actualmente están mucho más implicados en ese papel del acompañamiento familiar, y también cómo sus hijos han aprendido a ver y a aprender de su pasado para saber cómo quieren ellos llegar a desempeñar este gran rol de ser papás. Y bueno, no quiero hacer mucho más extensivo esta entrega porque me estoy poniendo también el reto de implicarme en hacer un resumen. Como viste, hoy tampoco seguí un libreto. Vamos a empezar a hacer este tipo de dinámicas de reflexión corta, de tomar, digamos que algunos puntos para que tú también me puedas compartir un poco qué opinas sobre este tema, específicamente qué opinas sobre el papel del padre en la educación familiar. ¿Tú has contado con ese acompañamiento paterno? ¿Qué tipo de aprendizajes te ha dado el poder contar con tu papá? Y si tienes hijos en este momento y cuentas, si ellos cuentan con ese acompañamiento paterno, ¿qué cosas has visto que han cambiado de una generación a otra? Porque muchas cosas han cambiado y esperamos que sigan cambiando para mejorar y afianzar esta educación familiar a futuro. Te agradezco el haber llegado hasta acá. Que tengas un muy buen día. Hasta luego. Como siempre, ha sido un placer compartir este espacio contigo. Recuerda suscribirte y seguirme en redes sociales para que puedas comentarme qué ideas te ha dejado este capítulo y proponerme más ejemplos para analizar en una nueva entrega. Hasta pronto, Freelover.